también ex jefe de gabinete, ministro de Defensa y otros cargos que ha tenido, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Gabriel Schulz lo saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Buenas tardes para todas y todos. Gracias por atendernos. Bueno, una semana que después de la que pasó aparece más tranquila en el horizonte, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el Congreso, no así con lo que aparentemente va a ser la economía una vez que vuelva a arrancar la semana el miércoles, ¿no? Con respecto a dólar, bolsa, etcétera. Ya la bolsa ya pasada fue difícil. ¿Y cómo ve usted desde lo social que puede llegar a ocurrir de aquí en más, Agustín, con respecto a lo que vino pasando y a lo que va a pasar ahora? Mire, un dato a veces sirve como para reflejar la realidad, ¿no? La caída del poder adquisitivo del salario real en el mes de diciembre, del cual Milei gobernó solamente 20 días, fue de 13,2%. Es la caída más importante de la historia desde que se mide el poder adquisitivo del salario real. La anterior, Gabriel, había sido en febrero del año 2002, con el 9,2%. Entonces nos encontramos con que lo que se perdieron los trabajadores en diciembre solamente fue arriba del 13%, superior a lo que había sucedido inclusive pues, después de la caída del presidente de la Rúa. Todas las medidas que ha tomado el gobierno van en el sentido de mejorar la situación social. El que estaba mal está peor y el que estaba más o menos está mal. Y Agustín, ¿cuánto de sobran días, sí, ¿no? De sobran días porque la gente cada vez le cuesta más y todavía faltan que se efectivicen una cantidad de aumentos que se han anunciado en la cuestión tarifaria, inclusive la cuestión del transporte, sí, que lo vamos a ver en su verdadera magnitud en el mes de marzo y abril, en donde yo creo que ahí se va a terminar de completar lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Agustín, muchas voces en estos días hablan de la falta de quizás de autocrítica, ¿no? de Unión por la Patria, por lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fernández. Usted es una persona que nunca le esquiva el bulto a la crítica ni a ir al frente cuando esto ocurre. Pero hay cierta verdad en esto de quizás una falta de conocimiento o de reconocimiento, mejor dicho, de los errores cometidos durante los 4 años previos. ¿Está faltando justamente esto, una autocrítica, cree usted, desde Unión por la Patria? Nosotros inclusive lo dijimos en la campaña electoral. Yo me acuerdo que Sergio Massa, en más de una oportunidad, pidió disculpas por no haber alcanzado los objetivos que nos habíamos planteado. Está claro que no podía y eso generó un empobrecimiento, sobre todo en aquellos sectores del mundo del trabajo, monotributistas, autónomos, los no registrados, ¿no? Sí. En el trabajador registrado hasta noviembre del año pasado, más o menos, gracias a las paritarias mediante convenio colectivo de trabajo, le empataban o perdían por poco con respecto a la inflación, pero tampoco recuperaron ese 20% de poder adquisitivo que se había perdido durante la gestión de Mauricio Macri. Eso ha sido, a mi criterio, el mayor déficit que nosotros hemos tenido desde el punto de vista de la gestión. Creo que englobado en una cuestión más amplia, que yo la vengo diciendo y vengo insistiendo, que es el hecho de que nosotros como espacio político, como movimiento, el peronismo, somos muy efectivos a la hora de defender los derechos de los trabajadores registrados. Los trabajadores registrados en general confían en que el peronismo no les va a quitar ninguno de los derechos, no los va a dejar en la vagina, por decirlo de alguna manera. Pero cada vez son menos los trabajadores registrados. Pero justamente, digamos, no, eso solamente representa el 55% de la masa laboral en la Argentina. El otro 45% son monotributistas, son cuentas propistas, son autónomos, son trabajadores que están absolutamente en la informalidad. Y hay no digo solamente en la coyuntura de las elecciones, yo creo que hace tiempo que nosotros perdimos interlocución con ese sector. Porque fíjese una cosa, simplemente. Sí, Agustín. El salario familiar lo paga el Tesoro, por más que muchos trabajadores piensen que se lo pagan
patrón, Sí. pero en realidad es el Tesoro que lo deposita directamente en la cuenta sueldo, Entonces los trabajadores registrados que cobran salario familiar lo paga el Tesoro. La UH es una extensión, de alguna manera, del salario familiar. En el medio te quedan los monotributistas. Ahora, ¿por qué el Tesoro le paga al trabajador registrado el salario familiar? ¿Por qué el Tesoro paga a la UH y al monotributista nunca le pagamos nada? Nunca le reconocimos ningún derecho. Si doy un ejemplo, si tenés dos hermanos, uno es trabajador o obrero de una empresa metalúrgica y el otro es electricista que trabaja por su cuenta. Claro. Todos los meses de junio y diciembre el obrero metalúrgico cobra su aguinaldo. Se va de vacaciones y tiene vacaciones pagas. Se enferma y tiene licencia por enfermedad. Tiene hijo y cobra salario familiar. Ninguna de estas cosas le pasa al monotributista. Entonces nosotros perdimos una interlocución con ese sector, que era el sector, vos lo habrás detectado o lo habrás escuchado, que cuando nosotros le decíamos, mirá que te vas a quedar sin derechos, el sector ese nos contestaba, yo no tengo esos derechos. Totalmente, por supuesto. En mi caso, Agustín, sin ir más lejos, cuando me dicen vas a perder el aguinaldo, yo hace 28 años que no cobro un aguinaldo. Entonces, ¿de qué me hablan? Entonces de esto es fundamentalmente, yo creo que es no solamente una autocrítica por el resultado electoral, sino lo que el peronismo tiene que mirar hacia el futuro. Si nosotros no somos capaces de interpelar, dialogar, representar a ese sector del mundo del trabajo, nos quedamos siendo un movimiento cuya columna vertebral son los trabajadores, pero son la mitad de los trabajadores. Claro. Y Agustín, con respecto a esto que usted está mencionando, me parece muy interesante y una mirada que lamentablemente llega después de que ocurrió lo que ocurrió, pero hay algo que está pasando ahora, en este instante, y es que el presidente del PJ, Alberto Fernández, está en España y el PJ está como a la deriva, sin ningún tipo de representación real en lo que está pasando en la calle. Se lo pregunté el otro día también a... ¿con quién hablamos la semana pasada? Que le pregunté lo del PJ. Bueno, ahora no me acuerdo con quién, pero lo que quiero decir ¿es natural que esto ocurra? Que esté pasando esto, que el presidente del Partido Justicialista está en España, se llevó la llave, no la devuelve, ¿y qué pasa acá? Bueno, varias reflexiones alrededor de eso. A mí me parece que el peronismo en estos 2 meses de la asunción de Javier Milei ha actuado bastante coordinadamente. Los bloques parlamentarios no han sufrido deserciones en diputados, salvo los tres diputados tucumanos. Ha articulado con el movimiento obrero organizado, con la CGT fundamentalmente, pero también las 2 CTA que se han articulado con los bloques parlamentarios y con los gobernadores, exceptuando el gobernador de Tucumán. O sea que no veo al peronismo a la deriva, veo que el peronismo está en la calle a través de las movilizaciones, no solamente lo de la CGT, porque mire, en mi ciudad, en Rosario, hay asambleas barriales y los militantes del peronismo están allí. Hay multisectoriales que se hacen en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias, o sea que desde ese punto de vista diría que estamos haciendo lo que debíamos hacer. Que el presidente del Partido Justicialista, que a su vez es el expresidente, si haya tomado distancia, digamos, independientemente, eso es una decisión personal, si se era en España o aquí en Argentina, es una decisión que me parece hasta casi razonable. Alguien que dejó de ser presidente hace 2 meses, no parece que la lógica del buen comportamiento político, la buena gestión política, esté declarando inmediatamente después de haber dejado esa función. Ahora, lo que usted dice conlleva otras reflexiones. El Partido Justicialista que hoy conduce Alberto Fernández responde a una realidad política que era la realidad política que tenía el peronismo en el 2021, que no es la realidad política de hoy. Bueno, exacto. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que, como en otras oportunidades lo hemos hecho, hay que convocar a una comisión de acción política en donde estén los principales dirigentes de nuestro espacio político, que sean los que de alguna manera expresen la voz
única o sinteticen la voz única del peronismo en este momento. Eso que usted me dice, ahora me recordé, gracias a Gaby Previtera, mi compañera, lo hablé con Ricardo Quintela el viernes pasado, la misma pregunta que le hice a usted acerca de esto, y él coincidía con usted en esto, y yo le pregunto a usted, porque a él obviamente no se lo puedo preguntar porque lo implica. ¿Usted considera que Quintela debería ser hoy el presidente del Partido Justicialista u otra persona? No creo que sea el momento de personalizar. Quintela es un excelente gobernador, es un dirigente con proyección. Me parece que el peronismo, mi impresión desde mi lugar, está transitando una etapa bastante colegiada, por decirlo de alguna manera. Entonces, la habilidad de gestionar, la inteligencia está en gestionar esa etapa colegiada, y cuando uno pone los nombres por encima de un proceso en una etapa más colegiada, por ahí lo que hace no es mejorar la situación, sino empeorarla. Yo creo que cuando yo le dije Comisión de Acción Política, imagino obviamente que todos los gobernadores, obviamente Quintela, deben estar en esta Comisión de Acción Política, o dirigentes de la CGT también, exactamente. Bueno, pero me parece que hay que ir transitando ese camino. Y esta pregunta tiene que ver con cómo seguiría, ¿no?, la situación, dado que si uno lo escucha, por ejemplo, a Guillermo Moreno, a quien uno lo tiene que poner dentro del peronismo, más allá de que tenga algunos matices con respecto a su mirada, Rossi, yo lo que le pregunto es, Moreno, cada vez que alguien le pregunta algo, dice que este gobierno ya está terminado y que el peronismo tiene que empezar a organizarse para gobernar más temprano que tarde. ¿Usted cuál es su mirada con respecto a esta situación, no? ¿Usted también coincide que este gobierno ya está terminado? Yo nunca subestimo a un adversario político, digamos, no lo subestimé al macrismo, tampoco subestimo lo que pueda hacer Milei en este sentido. Creo que está llevando adelante, como dije al principio, un plan económico, por sobre todas las cosas inhumano, que genera un deterioro social en amplios sectores de la sociedad argentina, que tiene una mirada equivocada en lo que está sucediendo en el mundo. El mundo se aleja de la globalización y se acerca hacia procesos fuertemente más centrípetos que centrífugos, con procesos de industrialización, de generación de valor agregado. Además, y todo eso no está en el discurso de Milei, que propone lo que para mí es una consecuencia y no una causa, que es el superávit fiscal. Yo creo que el problema de la Argentina ha sido históricamente la faltante de divisas o la restricción externa, pero independientemente de eso, sí, lo que yo creo es que, y de alguna manera es coincidente con esto que usted me dice, que dice Moreno, es que nosotros, terminado este debate de la ley ómnibus y del DNU, que fueron donde nuestra fuerza política actuó de manera, casi podríamos llamarle, de resistir esos instrumentos. Yo celebro mucho que no se haya aprobado la autodenominada ley ómnibus, porque me parece que significaba para mi ley que se llevaba todo puesto, se llevaba arrasado con todo. En 2 meses de evaluación, DNU 70/23, ley ómnibus, y me parece que para beneficio de la democracia, que se le generó un freno institucional lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Sí creo que vendrá una etapa en donde el peronismo no solamente deberá resistir, sino deberá decir, y bueno, ¿qué es lo que le estamos proponiendo al conjunto de los argentinos? Y en eso de lo que le estamos proponiendo al conjunto de los argentinos, engancho con lo que le decía anteriormente, nosotros debemos tener una propuesta política que incluya a ese sector del mundo del trabajo que claramente nos dio su espalda en las últimas elecciones, producto que no interlocutamos con ellos. Agustín Rossi, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, adiós. Un abrazo. Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente, lo último que hizo, ¿no?, porque también fue jefe de gabinete, ministro de Defensa. Tiene y diputado, una extensa carrera política. Atendiéndonos hoy, un feriado.